Perfecto, la idea es que la licenciada nos dé un mensaje y después continuamos con un aspecto técnico con el doctor. Correcto. ¿Listo? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a la Intendencia de Merlo y a todos los compañeros y compañeras que trabajan también en la Delegación Merlo en la Fundación. Pensemos en las 3 naves insignias de Papa Francisco: tierra, techo, trabajo. No son 3 palabras sueltas, ¿eh? Tierra son las bases sólidas, es el cultivo, es de donde sale la comida. No es ir a usurpar tierras, no es el mismo concepto. Trabajo, como dijo el general, cada hombre debe producir por lo menos lo que consume. Entonces hay que trabajar, no queda otra, y el que no lo aprendió se lo tenemos que enseñar, que es una buena costumbre. Y techo. Todas las argentinas y argentinos, familias completas, deben tener un techo donde cobijarse, porque pasa a ser no una casa, pasa a ser un hogar. Todos tenemos derecho a un hogar. Esas son las 3 naves insignias que nosotros perseguimos, y aclaro, no somos en lo más mínimo políticamente correctos, lo digo porque a veces tenemos mensajes un tanto punzantes. Yo dejo lo políticamente correcto para los hipócritas, nos alcanza con ser correctos, nada más, con eso es suficiente. Respecto de lo que nombró Rodrigo, la Laudato Si, la Fratelli Tutti. Laudato Si está hablando, para los que no la leyeron se las recomiendo, que hizo nuestro Papa Francisco, está hablando de la casa común, la casa de todos, la casa di tutti, la tua casa, la mía casa. Entonces tenemos que empezar a cuidar justamente porque no sé en qué momento la humanidad nos hemos atrevido a hacer los desastres que estamos haciendo. Pero como todo, siempre tenemos que llegar al fondo del pozo para después salir de pique a ver cómo solucionamos la historia. Todavía se puede solucionar. Así que esto es un poco entre las tareas que Fundación Papa Francisco hace, como dijo Rodrigo, además de la asistencia, que eso es lo urgente, pero no es lo importante. Lo importante está pasando por otros lugares, con otros proyectos, con otros emprendimientos que ya tenemos en marcha, y fundamentalmente con la educación. Y estamos tratando de que jóvenes y familias vuelvan a tener afecto a lo que se está haciendo ahora, el libro, leer. Porque si leemos podemos tener una concepción y hasta un poder de definición en nuestros análisis, no repitiendo como loros lo que otros dicen, sino tener formación propia de lo que uno piensa y cómo lo lleva a cabo. Así que les agradezco nuevamente y gracias por el esfuerzo por el video. Y gracias, Rodri, que la remaste. Y a mi querido Doc. Instalar el debate, interpretarlo entre todos, lo que es la encíclica Laudato Si, el cántico alabado sea. Ustedes saben que la encíclica llega en el 2015, pero nosotros tenemos que dimensionar que la Iglesia tiene sus tiempos, no son los tiempos de la vorágine de la política habitual, es la institución en pie más antigua en funcionamiento de la humanidad. O sea, desde que cayó el reino Ming en el siglo XIX, es la institución que sigue funcionando desde que se fundó con Constantino. Entonces, la adaptación a tener una línea de acción ambiental no tiene la dinámica o la vorágine que puede tener una cumbre gubernamental regional donde se define mucho más rápido todo. Esto llegó en el 2015 y ya tuvo sus antecedentes, lo hizo un argentino, jesuita, del barrio de Flores, hincha de San Lorenzo, nuestro Papa Francisco, y
es muy sofisticado el documento, por eso la sugerencia es invitar a leerlo. Cada uno tiene que interpretarlo, internalizarlo como creyente o no creyente, porque como encíclica está dirigido es una continuación de lo que se interpreta como la Biblia abierta, las epístolas. Entonces jerárquicamente tiene el rango más elevado, por encima de una carta apostólica y por encima de una exhortación, pero está dirigida a todos los habitantes del mundo. Y con la tradición de Francisco de diálogo interreligioso, que también es un tema que se trata en la encíclica, es una carta, un documento más sobre el debate medioambiental entero de la humanidad, más allá, excede a los creyentes católicos. Y acá viene el documento sofisticado, integral, que no deja nada afuera, y acá viene lo trascendente. Es la primera vez que la Iglesia Católica toma una definición de incluir, inclusive en definiciones teológicas como pecado, a la contaminación ambiental y el trato con el medio ambiente. Por supuesto, esto tiene una fundamentación, son 6 capítulos. El primero comienza una descripción de lo que sería el estado de situación de nuestra casa común, como decía nuestra presidenta. Luego se pasa a la parte más teológica, se va al Génesis, la creación, el rol del ser humano, nuestra visión teológica judeo-cristiana y esas famosas frases del Génesis donde las personas se tienen que labrar lo suyo, porque estamos en el jardín del Edén y tenemos que trabajar y por nuestros frutos y nuestra intervención en la naturaleza, por labrar, y se cita un antecedente de Juan Pablo II, Labor Excellens, que es sobre el trabajo, y hay otras encíclicas también, documentos de la Iglesia Católica sobre el trabajo, pero es la lógica que venía de la interpretación sana, abierta de la Biblia. Y luego pasa a un segundo capítulo que es la intervención, la raíz humana de la crisis ecológica. Continúa con una visión de la ecología integral. Luego continúa con sugerencias de líneas de acción. Y acá vienen las características de nuestro Francisco, donde no deja ningún tema afuera. Por ejemplo, mientras estamos hablando de la contaminación y la posible solución, no deja de recordar que los bancos financian muchas de las actividades contaminantes. Entonces, la lógica típica de la doctrina social de la Iglesia, para entender una línea conceptual de qué estamos hablando, es: no se diferencia la crisis social de la crisis ambiental. Y las líneas de razonamiento terminan concluyendo que toda crisis social es ambiental y toda crisis ambiental es una crisis social. Y como bien se describe en las tradiciones de los entregados a las misiones jesuíticas, las situaciones de límite, de frontera, donde están los postergados, donde están los migrantes, los que viven fuera de las ciudades, los que están en las poblaciones, los más pobres, los excluidos, comienzan a ser las personas que participan de una definición exacta de qué es pobreza y contaminación y donde no se separan las líneas. Y acá viene el rol de la sugerencia de las líneas de acción de la encíclica, porque es una carta de acción también. Trata de brindar una suerte de principio de solución. Y siempre los principios de solución son con un consenso con todos los actores económicos. No pueden quedar afuera las mineras, que tienen intervenciones fastuosas, o como la que acaba de escribir la persona que primero tomó la palabra, que escribió de manera magistral lo que es el fenómeno de la electrólisis y la generación de hidrógeno, pero que no dejan de ser grandes actores supranacionales que también tienen que estar sentados en la discusión del consenso para la solución de la cuestión de la casa común. Es la administración de la casa común. No deja nada fuera de la encíclica, pero voy a hacer algunos comentarios o para dimensionar de qué estamos hablando. Como la encíclica es del 2015, pero las cartas y normativas de temas ambientales vienen de la década del 60, podríamos poner una fecha 1972, que es la de Estocolmo, que inclusive el general Perón también la cita como una suerte de fuente normativa para administrar los recursos naturales en su magistral documento del año 74, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Desde allí tenemos un montón de cumbres que las critica Francisco porque dicen que son extensísimas y no solucionan en la práctica nada. Por eso el rol de la Santa Sede como actor político para lograr el consenso y el diálogo entre los sectores económicos
políticos y sociales, comienza a tomar, debe ser unos rasgos principales o más distintivos que tiene el magisterio de Francisco. Pero podemos decir la del 72, las normativas sobre cuidado de biosfera que comienzan a ser vinculantes, tratados sobre fauna silvestre, tratados sobre residuos peligrosos, la Cumbre de Río del 92, algunos habrán escuchado la Cumbre de Río, es un montón de documentos que va sacando la ONU, por ejemplo la de Francisco sale en el 2015, la encíclica Laudato Si en el 2015 salen los ODS, donde se asume un compromiso con respecto a emisión de gases no contaminantes que se trató en la cumbre de ahora, la de Glasgow, la del Reino Unido. Entonces, esta parte normativa, por eso se separaba los tiempos de la Iglesia y la Iglesia como actor política de lo que es las normativas ambientales, que tienen su dinámica propia en las distintas cumbres y cómo los países lo toman como norma vinculante. Pero lo que más nos interesa a nosotros, el rasgo distintivo, es que lo espiritual, lo social, lo político y lo económico se desdibujan en sus diferencias y participan todos los actores buscando un consenso para la solución de la administración de la casa común, donde la ciencia tiene que hablar con la religión. Francisco explica muy bien, tenemos que aprender a tener un diálogo interreligioso donde inclusive participen pueblos originarios, que generalmente son los que pueden contribuir con saberes ancestrales sobre el cuidado de la casa común, pero sin dejar afuera adelantos de la ciencia que permitan encontrar una solución técnica que por allí en algún prejuicio, ya sea por algún tipo religioso o simplemente por un prejuicio, se desconoce. Esta es la línea de acción sugerida por la encíclica y que bueno, es un gran desafío de la humanidad, así que bueno, espero que la lean a la encíclica y que podamos avanzar en algunos de los cursos de solución efectiva. Muchas gracias.